Profesor, ya podemos empezar. Si los chicos de quinto están de promoción, ya seguro ya se van a ir uniendo los chicos que están ahora, que han estado ahora de cuarto. Ya, Miss, está bien, gracias. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar la clase ahora, ¿correcto? Con lo que corresponde al tema número 9, y es acerca de hablar la genética básica, ¿correcto? Ya habíamos hablado anteriormente sobre el tema de los genes, ¿se recuerdan? El ciclo celular, era el gen, sobre las leyes, ¿no? Hablamos un poquito de Mendel y acá vamos a seguir complementando y nutriéndonos con información necesaria para que ustedes entiendan de cómo procede, ¿no? La herencia familiar, como en este caso se llama, ¿no? Como les había comentado la semana pasada, se recuerdan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tienes los ojos de tu papá? ¿Por qué tienes el cabello de tu mamá? ¿No? ¿Por qué tienes la estatura de tu papá? Por ejemplo, ¿no? N cosas, ¿no? Y también lamentablemente hay ciertas deficiencias o enfermedades que también son hereditarias. Digo lamentablemente porque ningún ser humano, creo yo, ¿no? Quiere enfermarse o algo así, ¿correcto? Vamos a empezar primero con genética básica. Y dice así. Genética y transmisión de caracteres de hereditarios, dice. ¿Has oído la frase, lo llevo en los genes, verdad? Yo sé que sí, ¿no? Chicos, quería entrar en clase primeramente con esto, ¿no? Piensa un momento en ella, dime, ¿realmente tiene sentido o no? ¿Correcto? Entonces yo puedo decir lo tiene considerando los caracteres hereditarios. ¿En qué sentido? Lo lleva en las genes, por ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta que yo les conozco a los padres de ustedes, ¿no? Tantos a papás y a mamás, ¿no? Entonces yo digo, la niña tal tiene el mismo carácter que su papá, yo puedo decir, ¿no? O el niño tal tiene la misma reacción de su mamá, ¿no? Entonces a veces uno dice, no lo lleven los genes, pues, ¿no? Por algo es mi mamá, dicen, ¿no? O por algo es mi papá, ¿no? Justamente esa expresión en biología es correcta, es cierta, ¿ya? Pero ahora vamos a ver por qué esto es verdadero, cómo la ciencia de la biología demuestra científicamente que esto es posible. Y lo vamos a ver a continuación. 1.1 dice, los caracteres hereditarios, dice. La herencia genética es el conjunto de mecanismos de transmisión de caracteres de un individuo a su descendencia regidos por las leyes del código genético, ¿correcto? O sea, profe, ¿qué es el código genético? Es como nuestro DNI, ¿no? Documento Nacional de Identidad. ¿Cada uno lo tiene? Sí, es cierto, ¿no? Es un código genético que cada uno lo tiene, pero en este caso va de generación en generación, ¿correcto? Ustedes, ¿quiénes son sus predecesores o sus antecesores directos? Primero son sus padres, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue de ahí? Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etc., etc. Y entonces tú vas armando tu árbol genealógico y tienes toda esa información. Ahora, profe, ya, usted me habla de carácter hereditario. En sí, ¿qué cosa es, no? Carácter hereditario. Carácter hereditario es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia, como el color de ojos, el color de pelo o la estatura. Justamente los ejemplos que les daba, ¿no, chicos? Entonces yo puedo decir, ah, ya, por ejemplo, el alumno Juan, un decir, ¿no? Tiene el mismo cabello que su padre, ¿no? O la alumna María, un decir, ¿no? Tiene los mismos ojos que su madre, ¿no? Entonces, hay, ¿qué cosa? Un carácter hereditario que ha pasado de generación en generación, ¿correcto? Y esto se transmite a través de las descendencias que están acá. Un gen, ¿qué cosa es, profe, entonces? Un gen es un fragmento de ADN que determina un carácter hereditario, un gen, ¿correcto? Cuando habíamos hablado un poquito de clonación hace 3 clases atrás, se recordarán, chicos, cuando les hice la explicación de la clonación de la oveja Dolly, ¿verdad? Que fue en el 96. Probablemente ninguno de ustedes existía en ese entonces, yo era niño todavía, ¿correcto? Que iba a entrar o terminaba la primaria, pero sí fue bien sonado ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, de los genes, hicieron una clonación, ¿no? Y bueno, lamentablemente también
todo lo que tenía lo bueno de esa oveja sana, digamos, o no sana, lo pasaron a Dolly, que era la clonada. También tenía ciertas enfermedades, profe, sí. Ciertas deficiencias, sí. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación en las siguientes diapositivas. ¿Ya, chicos? Miren acá. Las distintas variantes de un gen se denomina genes alelos o alelos, ¿correcto? Así tal cual. Alelos, genes alelos o alelos, así a secas. Profe, sí, también es válido. Los genes alelos son las variantes de un gen que controlan las diversas expresiones para un determinado carácter. ¿Correcto? Entonces, cada gen ocupa un lugar fijo en los cromosomas, denominados locus. Locus, chicos, ¿ok? Los genes alelos se sitúan en el mismo locus en los cromosomas homólogos. ¿Correcto? Profe, un nuevo término es el cromosomas homólogos. Claro que sí, chicos. ¿Qué cosa vendría a ser entonces los cromosomas homólogos? Ahí está en un recuadro colorido para que ustedes puedan entender la idea de que vamos a hablar cada término nuevo. ¿Correcto? ¿Qué dice ahí? Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, aunque pueden ser diferentes alelos. O sea, profe, yo defino la palabra etimológicamente. ¿En qué sentido? Miro, cromosomas ya, homólogos, viene del prefijo homo, ¿no, chicos? ¿Qué significa? Igual, ¿verdad? Entonces va a tener el mismo genes, aunque pueden ser de diferentes alelos. ¿Correcto, chicos? O sea, ¿qué cosas alelos? Diferentes variantes de genes que puede haber. Y ahí vemos la figura 2.1, ¿verdad, chicos? Podemos saber el locus y el genes alelos. ¿Son similares, profe? Sí, porque tienen los mismos genes, aunque pueden ser de diferentes alelos. Ahí ustedes pueden ver las coloraciones que he puesto distintas, ¿no, chicos? Para que puedan distinguir. Ah, ya, profe, entonces, ¿esos son los cromosomas homólogos? Sí. Ahí estamos viendo lo que son, ¿qué cosa? Primeramente, lo que es un locus y un gen alelo. Miren esos colores, chicos, por favor. Así como la semana pasada vimos del ADN, ¿verdad? Que tiene su doble hélice y el ARN tiene uno. Y lo vimos también en las clases pasadas de hace 3 semanas. ¿Por qué? Porque eso es determinante en el curso de la biología, para que ustedes tengan como referencia un patrón de ciencia que pueda ser verídico, correcto, y constatado por su profesor, obviamente. ¿Ya? Sigamos, dice. Ya, profe, entonces ya tenemos una idea de lo que son cromosomas hereditarios, cómo se transmite, ¿no? De las descendencias, cómo va a tener, por ejemplo, el color de los ojos, de la piel, por ejemplo, ¿no, chicos? A veces papá, mamá son de raza mestiza, el hijo sale mestizo, o a veces raza blanca, raza morena, entonces ahí vemos qué raza predomina, ¿no? ¿Dónde lo vemos eso, profe? En el hijo o la hija que vayan a nacer. Incluso a veces uno puede decir, no, pero el gen del varón siempre predomina, ¿no? Pero no necesariamente es así, chicos. Hay casos en que los genes de la mujer también predominan y eso lo vamos a ver casi pasando la mitad de la diapositiva. Dice, genética, conceptos básicos, dice. Los seres humanos somos organismos diploides, lo que significa que cada cromosoma tiene una pareja, su homólogo. O sea, diploides del prefijo di, ¿verdad, chicos? Que es dos, ¿verdad? Entonces, ¿va a tener una pareja, profe? Claro que sí, va a tener su pareja. Dice, en nuestra especie, cada célula de nuestro cuerpo tiene 23 parejas de cromosomas. Es decir, tenemos 46 cromosomas en total, ¿verdad? 23 por 2, profe, 46, obviamente. De los cuales la mitad procede de la madre y la otra mitad del padre. ¿Correcto, chicos? A tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque quienes generan el nuevo ser es papá y mamá. En este caso, 23 parejas de cromosomas. O sea, para tener 23 mamá y 23 mamá. Papá, perdón. Cada pareja de cromosomas está formada por dos cromosomas homólogos que contienen información para los mismos caracteres o genes. Observa la ilustración de la derecha. En el siguiente diapositiva vamos a ver los gráficos. Nuestras células somáticas portan dos alelos para cada carácter, los cuales pueden ser iguales. Acá vienen estos nuevos tipos, chicos, así como escribimos A, G, N, D, de la guanina y demás. ¿Se recuerdan, no, chicos? Ahora vamos a ver nuevas interpretaciones. En este caso de la homocigosis, doble A mayúscula, doble A minúscula, o distintos, heterocigosis, A mayúscula, minúscula, o A minúscula, A mayúscula. Profe, ¿aquí importa el orden? Claro que sí, chicos, importa el orden. Pueden ver en la homocigosis A. Ahí sí lo cambio de posición, no pasa nada, profe, ¿sí o no? Sigue siendo lo mismo, claro que sí. Pero en el heterocigosis, ahí sí, ¿verdad? Primero va el mayúscula, minúscula,
y luego minúscula, mayúscula, ¿correcto? Dice, en la genética mendeliana o clásica, tener los dos caracteres iguales, es decir, en homocigosis, se denomina raza pura. Eso quiere decir, ustedes habrán escuchado, ¿no, chicos? Ese es un chico de raza pura, ¿no? O una chica de raza pura. Justamente es porque va a tener el o la homocigosis, ¿correcto? Porque va a tener ahí dos caracteres iguales, ¿correcto? Profe, hasta que estamos hablando de la genética mendeliana, claro que sí. Acá vamos a hablar de las leyes de Mendel aplicada a la biología, ¿correcto? Ah, profe, entonces vamos a ver lo que es genética hereditaria, claro que sí, ¿correcto, chicos? Y vamos a determinar cada ley de Mendel, cómo lo propuso y cómo está validado en la actualidad también. Y eso ustedes lo van a ver con ejemplos sencillos. Yo se los voy a explicar, no se preocupen. Dice ahí, un individuo heterocigótico o híbrido, ¿correcto? En vez de decir un individuo heterocigótico, pueden decir híbrido. Yo sé que en algún momento ustedes, chicos, han escuchado la palabra híbrido, ¿no? Oye, ese híbrido, o ese híbrido, a veces dicen por decir o por molestar, entre comillas, ¿no? Pero en realidad esto es su significado. Profe, ¿qué es un híbrido? Es aquel que tiene alelos distintos para un gen. Miren, ese gen, chicos, ¿ah? A mayúscula, minúscula, A minúscula, mayúscula. Y un individuo homocigótico es aquel que tiene los alelos iguales para un gen, o sea, doble A minúscula y doble A mayúscula. ¿Correcto, chicos? A tener en cuenta eso de ahí. Individuo heterocigótico también se le llama híbrido. ¿Puede venir en un examen, profe? Sí, puede venir. Y ustedes ya están en la capacidad de recepcionar esta idea de nuevos términos biológicos. Miren acá. Inicialmente en la expresión de un gen determinado, Mendel consideró dos tipos de ¿qué, profe? ¿Qué dice ahí? De alelos. Primero dice, el alelo dominante. El alelo dominante lo voy a determinar por la letra A mayúscula. Ya, chicos, miren ahí, por favor. Y dice así. ¿Qué significa el alelo dominante, profe? ¿Qué es ese alelo? Es aquel que se manifiesta en el fenotipo siempre tanto en homocigosis como en heterocigosis. El alelo recesivo A minúscula es el que se manifiesta en el fenotipo únicamente en homocigosis. ¿Correcto? A tener en cuenta, chicos. Ah, ya. Entonces, profe, ¿qué son los alelos recesivos? Se transmiten y permanecen ocultos, entre comillas, dice ocultos en el genotipo de los descendientes. O sea, profe, quiere decir que no van a estar los alelos recesivos. Sí van a estar, pero van a estar ocultos. O sea, no va a poder distinguirse fácilmente. ¿Correcto, chicos? Pero que va a estar, profe, sí va a estar. ¿Sí? Es como que nosotros estamos en el colegio, ¿no? Entonces jugamos a las escondidas, un decir, ¿no? Yo soy el que cuento un decir y ustedes se esconden. Y si vienen los padres de familia y dicen, no, voy a recoger a mi hijo, a mi hija, entonces por más que ellos no lo vean, ustedes siguen ahí en el colegio. Lo mismo ocurre con estos genes, chicos, con estos alelos, sí. ¿Correcto? Para que entiendan la analogía en los ejemplos que les estoy dando. El genotipo es el conjunto de genes que un organismo hereda de sus progenitores. Por ejemplo, una persona puede heredar los genes para los ojos azules y verdes, eso es cierto, chicos. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres que manifiesta a un organismo, es decir, la apariencia externa del genotipo, no como el color de ojos que presentamos en nuestro aspecto externo, entre otros. ¿Correcto, chicos? Por eso ustedes dicen, mi papá tiene ojos azules. Tú también tienes ojos azules, pues, ¿no? Mi mamá tiene ojos pardos, ¿no? Tú también, hija, tienes ojos pardos. Entonces, es un factor hereditario. ¿Por qué? Porque se da a través de los genes hereditarios. ¿Ya, chicos? Obviamente, pues, profe, ustedes me dirán, no es mi papá, es mi mamá. Claro, pues no se van a parecer a otra persona que no sean sus padres, ¿correcto? Por eso es fácil de entender hablar de la genética hereditaria. El genotipo permanece constante mientras que el fenotipo varía por la acción de distintos factores ambientales. Claro que sí, chicos. ¿Por qué? Porque el genotipo es el conjunto de genes que un organismo hereda de su progenitor, o sea, es la parte interna. En cambio, el fenotipo, como son caracteres que se manifiestan en el organismo, o sea, la apariencia externa, es como decir de la piel, ¿no? Yo, decir, yo soy tez clara, ¿ya? Soy piel blanca, entonces como yo paro caminando constantemente, caminando, entonces los rayos del sol hacen que me quemen, entonces estoy morochito ahorita, ¿no? Estoy un poco bronceado, como se diría, ¿no? Solamente cambia la parte externa, pero sigue siendo mi misma piel, sí. Mis ojos, mis ojos son color pardo, por ejemplo, marrones claros. Entonces, ¿siguen siendo así mis ojos? Sí, eso no va a cambiar, ¿correcto? Eso es lo que yo tengo que distinguir entre el genotipo y el fenotipo. Eso es algo fácil de entender,
¿correcto? Recuerden, chicos, que el genotipo permanece constante y el fenotipo varía por la acción de distintos, perdón, factores ambientales. Chicos, a tener en cuenta ahí. Ahora acá vayamos con este gráfico que les había comentado, ¿no? ¿Qué son los cromosomas homólogos, profe? Ahí pueden ver el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula, ¿verdad? Mm, ya, profe, a ver, usted está diciendo ahí el alelo A dominante, correcto, y el alelo A minúscula recesivo. Esos son los cromosomas homólogos, chicos, ¿correcto? Es como tiene la forma de tijera, ¿no? Chicos, pueden verlo, ¿verdad? Es como si fuera una tijera, profe. Claro que sí. Y ahí está el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. El alelo A mayúscula se le llama alelo A dominante y el alelo A minúscula también se le llama el alelo A recesivo. Ahí tenemos los genotipos MM mayúscula, MM minúscula, los homocigóticos y los heterocigóticos. El genotipo M mayúscula, M minúscula. Es fácil distinguirlo, ¿no, chicos? Yo sé que ustedes son buenos observadores. Entonces, ahí están viendo ustedes, ¿verdad? ¿Cómo están? Como forma de tijera también, profe, sí, normal, pero sea un poco más cerrada. Y ahí yo puedo ver, el MM mayúscula son iguales, ¿verdad, chicos? El MM minúscula son diferentes. Y cuando yo quiero coger un genotipo del tipo M mayúscula y M minúscula, entonces voy a tener ese gráfico. ¿Ya, chicos? Por eso dice ahí la figura 2.3 son homocigosis y heterocigosis. Recuerda, este cuadrito acá lo he puesto para que ustedes recuerden qué cosa, chicos, que son los cromosomas, ¿verdad? Los cromosomas son estructuras de ADN y proteínas que se forman en el núcleo de las células durante los procesos de división celular, mitosis y meiosis. Transportan fragmentos de ADN desde las células progenitoras a las células hijas. Ah, profe, entonces esos son los cromosomas, sí. Son las estructuras de ADN nada más a secas y proteínas que se forman en el núcleo de las células durante la división celular, sí. Y justamente la semana vimos, ¿se recuerdan, chicos, de la división celular? Acerca de los procesos de división celular, tanto de la mitosis y de la meiosis. Ah, profe, sí me recuerdo. Claro que sí, chicos. Por eso, como les digo desde un inicio, siempre el tema uno, tema 2, tema 3, arrastramos conocimientos nuevos. ¿Para qué? Para que el nuevo tema de hoy día, que es genética básica, lo tengamos todo, pero fresco, ¿no? Y no quedarme con la idea, no estuve en la clase 2, en la clase 4, el profe Marco explicó esto, pero no estuve, entonces nos quedamos con dudas, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ¿de dónde sacó esa información, profe? Ah, fue en la clase 2, por ejemplo, que no fueron dos alumnos, son decir. Entonces tienen que, por favor, repasar, ¿ya? Pero creo que ahora estamos en su mayoría todos aquí presentes. Ya, profe, entonces ya vimos lo que es la genética básica, los conceptos fundamentales, que son cromosomas, ¿correcto? Homocigosis, heterocigosis, nuevos alelos, ¿no? El alelo A mayúscula, el alelo A minúscula, el dominante y el recesivo. Perfecto, profe. Ahora vamos a hablar acerca de la genética mendeliana, las leyes de Mendel. ¿Se recuerdan, chicos, que hablamos las leyes de Mendel? ¿Sí? Acá está, mira. Vamos a empezar acá. La genética mendeliana. Dice, hace 150 años, el monje austriaco Gregor Mendel fue el primero en explicar las nociones básicas de la herencia genética. Mendel diseñó experimentos para descubrir cómo se transmitían los caracteres en unas plantas de guisantes, ¿no? Ustedes recuerdan, chicos, que cuando vayan, por ejemplo, los que van a seguir la carrera de ciencias, biología, química, como yo, entonces van a tener que aprenderse los nombres científicos de las plantas, ¿correcto? En este caso se llama el Pisum salivum, ¿correcto? Y cada planta tiene su propio nombre científico, claro que sí, chicos, ¿correcto? Ahora, a partir del análisis estadístico de sus resultados, enunció sus tres leyes. Por eso vamos a ver acá las tres leyes de Mendel. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? Dice ahí, uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Dice, primero, estudió la transmisión de un carácter, el color de la semilla, en este caso, para la primera generación o generación parental con letra P mayúscula, cruzó dos plantas de raza pura, una de semillas amarillas AA, o sea, del alelo, ¿verdad? Chicos, dominante AA, con otra de semillas verde, AA minúscula, eso se llama alelo recesivo, muy bien, chicos, correcto. Entonces digo, ya, profe, las plantas de la primera generación filial, acá está denotado por F1, presentaron todas las semillas amarillas. El color de la semilla amarilla dominaba sobre el verde.
Al cruzar dos variantes puras se origina descendencia uniforme en genotipo y fenotipo. O sea, profe, ¿qué quiere decir? Al cruzar dos variantes puras, por ejemplo, mamá, papá, ¿no? Como se dice normalmente, se origina descendencia uniforme, tanto en genotipo como en fenotipo. Por eso va a depender de cada ser humano cómo ha tenido su ritmo de vida, ¿no, chicos? Porque para crear vida necesitamos un hombre y una mujer, ¿correcto? Porque van a procrear. Al procrear van a tener un bebé, sangre de su sangre, valga la redundancia. Ese dicho han escuchado, ¿verdad, chicos? Eres carne de mi carne, dicen, ¿no? Sangre de mi sangre. ¿Por qué? Porque están pasando los códigos genéticos hereditarios de papá a hijo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es la primera ley de Mendel. Ahí podemos ver, ¿no? La generación filial, cómo es su gráfico al lado izquierdo, chicos. Y en la parte de arriba, superior izquierda, podemos ver un recuadro, ¿no, chicos? AB, 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 AB. Las posibles combinaciones que pueden haber entre esas cuatro, ¿verdad? Entonces, si yo veo 4 por 4 es 16 y yo tengo 16 resultados, ¿sí o no, chicos? Pueden ver ahí, ¿verdad? A, A, B, B mayúscula, A, B mayúscula, B minúscula, y así sucesivamente yo voy a conjugar para hacer mi cuadros de Punnett. ¿Correcto, chicos? Eso es lo que nos dice la primera ley de Mendel. Y ahí está el gráfico, cómo ocurren los gametos, la generación parental, cómo ocurre, ¿correcto? B dice, la segunda ley de Mendel dice, la segregación de caracteres antagónicos de la segunda generación filial. Ah, su profe, ¿cómo es eso? A ver, explíquenme. Acá les voy a explicar. Y dice así, dice, Mendel dejó autofecundarse las plantas de la F1, como hemos visto anteriormente. Ya chicos, ¿a qué le llamamos F1? Ahí está. Ya que sus flores son hermafroditas. ¿Qué quiere decir término hermafrodita, profe? Que no tiene definición de su sexo, ¿correcto? En este caso estamos hablando de plantas. ¿Ya, chicos? ¿Ocurre lo mismo con los seres humanos? También, chicos, no hay problema en ello. O sea, profe, estas plantas que van a tener estambre y pistilo, nada más. Eso sí creo que lo podemos reconocer fácilmente de una planta, ¿no, chicos? ¿Qué cosa es un estambre y su pistilo? Obtuvo una segunda generación filial F2 de plantas con semillas amarillas y verdes en proporción de 3:1. El carácter desaparecido en el fenotipo de F1 volvía a aparecer en F2. Profe, pero usted nos dijo, se recuerdan, ¿no, chicos? Hace 3 diapositivas le dije que esto iba a estar oculto, ¿no? Iba a estar oculto, pero ahora dice, ese carácter desaparecido en el fenotipo F1 volvía a aparecer en el F2. Debía de estar oculto, como dice entre comillas, ¿no, chicos? ¿Se recuerdan en la diapositiva? Por tanto, en el genotipo de F1. El descubrimiento reafirmó la idea de que un carácter domina, o sea, el carácter dominante, sobre el otro, el carácter recesivo, que yo les había indicado, ¿verdad? El AA mayúscula era el carácter dominante y el AA minúscula era el carácter recesivo. Entonces dice, profe, entonces, ¿cómo quedarían los alelos entonces, verdad? El alelo dominante y el alelo receptivo. Aquí vamos a ver, dice. Cada alelo se separa y se distribuyen los gametos de forma independiente. ¿Cómo así, profe? A ver, vamos a ver acá. Miren este gráfico, chicos, todos, por favor, dice. Primera generación filial de guisantes híbridos amarillos. Ahí podemos ver, ¿no? Por lo menos ya podemos distinguir a simple vista lo que es la meiosis. Ahí en el A mayúscula y el A minúscula, ¿sí o no, chicos? Parece como un parásito, ¿no, chicos? He tratado de buscar así esa información para que ustedes entiendan. Ya, profe, perfecto. Entonces tengo ahí de la meiosis en ambos lados, parto el A mayúscula y el A minúscula. Esos son los gametos, el A mayúscula y el A minúscula. Entonces, en el proceso de fecundación voy a tener todas esas combinaciones posibles. Ven estas tipos rayitas, ¿no, chicos? Para abajo, a la derecha, para arriba, ¿verdad? Para abajo, a la derecha, para arriba, que ocurre de colores rojo, naranja, azul, entre otros, ¿no? Entonces, esas son las posibles combinaciones que hay, chicos. Como yo tengo dos filiales híbridos AA mayúscula y dos minúsculas AA, entonces voy a combinarlo de esas cuatro formas. Ahí pueden verlo ustedes en la parte de abajo. ¿Cuál es mi primera combinación, profe? A mayúscula. La que sigue es A mayúscula, A minúscula. La que sigue es A mayúscula, A minúscula. Y las que siguen son A minúscula, A minúscula. ¿Por qué, profe? Porque tienen que ver que las A mayúsculas y las A minúsculas son distintas. Y esas son las posibles combinaciones. ¿Y cómo se va a llamar esto entonces, profe? La segunda generación filial F2, donde dice qué cosa, que el 75% de guisantes híbridos amarillos
y son las 3/4 partes y el 25% de guisantes. Homocigóticos verdes es la cuarta parte o el 25%. Eso por aritmética lo sabemos, ¿sí o no, chicos? ¿El todo cuánto es? 100%, profe. Listo. ¿La mitad cuánto sería? 50%. Las 3/4 partes sería 75%. Y acá lo estamos viendo, ¿verdad? Ah, profe, como son 4, es parte todo, sí. Partes 3, todo 4. Ahí está bien. 3/4 es 75%. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos este de acá. ¿Sabías qué? Dice, el cruzamiento prueba se realiza para conocer el genotipo de un individuo y saber si es heterocigótico u homocigótico y un homocigótico recesivo. Si se trata de un heterócigo, dice la proporción fenotípica de la descendencia será 50%. Si el homocigoto dominante, la proporción fenotípica de la descendencia será 100% fenotipo dominante. ¿Qué quiere decir eso, profe? Como les había anticipado anteriormente, chicos, ¿verdad? El carácter dominante va a ser el que va a prevalecer hacia su descendencia. Por ejemplo, como les digo, a veces dicen papá y mamá, siempre saca casi el mayor porcentaje de papá, ¿no? Pero a veces también ocurre casos contrarios, donde los genes de la madre prevalecen sobre el padre, ¿no? Y entonces el hijo tiene más caracteres que la mamá, más parecido físico, ¿no? Obviamente su papá también se va a parecer, sí, claro que sí, ¿no? Pero ya no es tan notorio o en gran porcentaje como con la mamá. Ahí les he puesto un link para que vayan ahí a buscar si quieren un poquito más de información, donde hay unos videos gráficos y ya ahí ustedes puedan ver, ¿no? Los casos. La figura que vemos al lado derecho dice, segunda ley de Mendel, cómo están las combinaciones, como les decía, chicos, ¿sí o no? A mayúscula, minúscula, abajo ocurre lo mismo y abajo AA, ¿correcto? Miren los gráficos, por favor, ahí. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, el otro también. Y vean las combinaciones que se hacen, ¿no, chicos? Yo sé que en aritmética, yo también enseño aritmética en la parte de matemática, hacemos combinaciones ahí, ¿verdad? ¿Cuántas formas pueden combinar? Dicen, por ejemplo, los ejercicios. Ya que ustedes están en secundaria, eso lo han visto en algún momento. Dice, tercera ley de Mendel, dice, independencia y libre combinación de factores hereditarios. Mendel investigó si sus conclusiones se cumplían también en la transmisión de dos caracteres hereditarios. Y esto es una ley importante. ¿Por qué, profe? Porque ahorita lo vamos a ver. Dice, cruzó plantas de guisantes de líneas puras para dos caracteres de semilla, color y forma. Consideró lo siguiente, dice P, generación parental. Ojo, plantas de semillas amarillas y lisa por plantas de semilla verde y rugosa. ¿El F1 sigue siendo la generación filial, profe? Claro que sí. Obtuvo todas las plantas con semillas amarillas y lisas. Dejó autofecundarse la F1, resultando las combinaciones indicadas en la F2. ¿De qué cosa, profe? Del cuadro. Los alelos de un gen se heredan de forma independiente, ojo con esto, chicos, y se combinan al azar y de todas las formas posibles con otros alelos en la descendencia. ¿Qué quiere decir esto, profe? A veces, por ejemplo, uno dice, no, ya mi hijo nació, se parece a mí, ¿no? Pero a veces dice, no, no, se parece a mi papá, o sea, al abuelo, ¿no? Obviamente se tiene que parecer al abuelo en algo, ¿no? Porque dice, no ha sacado mi carácter, pero sí ha sacado el carácter del abuelo. ¿Correcto? Se puede decir. Incluso con las abuelas también ocurre lo mismo. Sí, correcto, porque son las formas posibles que hay de los otros alelos en la descendencia. ¿Y quiénes están en la descendencia, profe? Si nosotros partimos de los hijos, hijas, ¿quiénes siguen ahí sus padres, sus progenitores? Papá y mamá, ¿sí o no, chicos? Correcto, y si yo sigo mi árbol genealógico, perdón, van a ser abuelos y abuelas. Ya, luego bisabuelos, bisabuelas, luego tatarabuelos, tatarabuelas y así sucesivamente. ¿De chicos? Sigamos. A ver, analicemos unos segundos esa figura. A ver, vamos a ver, unos 3 a 5 segundos. A ver, profe, ahí dice generación P, ¿correcto?
Dice guisantes amarillos lisos homocigóticos y guisantes verdes rugosos homocigóticos. Miren, chicos, por algo dice lisos homocigóticos amarillos y ahí está su color amarillo para que vean, ¿no? Y del verde, profe, también dice guisantes verdes rugosos homocigóticos. Entonces, como los gametos van a ser ahí el A, el L mayúscula, A, L minúscula, y ahí voy a tener mi primera generación filial El profesor me al cae bien, 100%. como que puede tener sus temas y escucharlo. ¿Perdón? Sí, sí, ¿no se escuchó alguna aportación? Bueno, sigamos. La generación P, ¿no? La generación filial ahí, al 100%, que nosotros vemos de guisantes híbridos amarillos lisos. Eso me indica la tercera ley de Mendel, chicos, ¿correcto? He hecho esto de manera gráfica. Ok, hijo, ok, no hay problema. Ya, listo, ya te leí, José Francisco, gracias. Sigamos. Miren acá. Eso me indica la tercera ley de Mendel, ya chicos, donde voy a tener los guisantes amarillos y los guisantes verdes, ¿correcto? Por algo yo hago estos gráficos ¿con qué, chicos? Coloración, ¿verdad? Entonces, ¿quién predomina, por ejemplo, aquí? Es la coloración amarilla, como pueden ver ahí los gametos, ¿verdad? Y eso es fácil de deducirlo. Entonces, como predomina solo uno de ellos, va a ser en su totalidad, dice, el 100% de guisantes híbridos amarillos lisos, ¿no, chicos? Porque en la parte de abajo del centro, ¿ven algo verde? Yo no veo nada verde, chicos, ¿ah? Yo no veo nada verde. ¿Sí? Veo puro guisantes híbridos de color amarillo. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la segunda generación filial, profe. ¿Cómo es? ¿Se recuerdan cómo hice mi cuadrito de la combinación, no, chicos? Yo sé que ustedes son unos tromes y saben hacer esa combinación, ¿verdad? A L mayúscula, A mayúscula, L minúscula y así sucesivamente. Si tenía de 2 por 2 era más fácil, ¿sí o no, profe? 2 por 2, 4. Pero acá tengo 4, 4. Entonces sería 4 por 4, 16. Y ahí veo 16 circulitos coloridos de guisantes amarillos y verdes. Sí, ¿verdad? 4, 8, 16, 12, 16. Sí, profe, tiene razón. Perfecto. Entonces ahí al lado izquierdo voy a ver a los gametos, ¿verdad? A mayúscula, L minúscula, A mayúscula, L minúscula. Y entonces así se van a producir esas combinaciones de la segunda generación filial F2, que yo le estoy llamando, combinaciones en proporción hay 9, 3, 3, 1. ¿Correcto, chicos? ¿Por qué? Porque todo me tiene que dar al porcentaje del 100%. Y yo tengo que tener eso de ahí, esos gametos ahí asociados con la coloración, como ustedes pueden ver de cada uno. Profe, ¿solamente son amarillos? No. Ahí estamos viendo cuántos verdes. A ver, 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? En la parte inferior derecha, estoy viendo ahí 4 de color verdes y el resto que predomina son los colores amarillos. ¿Ya, chicos? Sigamos, profe, a ver. Ya, a ver, dice. Mendel no solo experimentó con dos caracteres de dos variantes opuestas en plantas de guisante, que lo hemos visto, ¿no, chicos? Las plantas de guisante color verde y amarillo, sino también dice, estudió 7 caracteres, además de la forma y el color de la semilla, el color de las flores, por ejemplo, ¿no? Púrpura o blanca, su posición axial o terminal, la forma y el color de la vaina, que es lisa o estrangulada y verde o amarilla, y la talla de las plantas, normal o enana, porque ustedes habrán visto chiquitos, esas plantas chiquitas, ¿no, chicos? Chiquititas yo sí he visto hasta ahorita, y hay otros que son plantas normal, que crecen, ¿no, profe? Porque le estamos regando agüita, o mi mamá tiene su macetero, mi papá también, ¿sí? A los chicos y chicas nos gustan las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan a respirar mejor. Hay un mejor proceso de fotosíntesis y entonces nosotros podemos respirar tranquilamente, respiramos aire puro. ¿No, chicos? Por eso se les recomienda siempre en casa tener por lo menos 1 o 2 plantitas. Correcto, no están tan caras, ¿ah? Porque varían de 3, 5 soles, pero dependiendo también el tamaño que lo quieras. Pero basta con una planta simple de 5 soles y en 2 meses te crece algo bonito. ¿Ya, chicos? Dice, entonces, Mendel, ¿qué hizo aparte de ello? Dice, Mendel acertó al seleccionar la planta de guisante como su modelo de estudio, ya que al utilizar una especie autógama, se aseguraba de que las variedades eran líneas puras, constituidas por individuos idénticos y homocigóticos. O sea, como era autogama, o sea, él mismo se producía, se reproducía, ¿correcto? En este caso se puede hacer con las plantas, sí, no hay problema en ello. Inició sus experimentos fijándose en un solo carácter, con lo que obtuvo proporciones numéricas fáciles de analizar e identificar.
Así, a partir del número de individuos obtenidos, propuso proporciones sencillas y utilizó relaciones estadísticas en varias generaciones sucesivas. O sea, profe, ¿qué quiere decir relaciones estadísticas? O sea, tuvo bastante porcentaje, muchos datos numéricos, y él hizo su diagrama de flujo, diagramas de tablas, en la cual veía, ¿no? Ah, ya, si es raza pura es al 100%. Pasó todo el carácter o genes hereditarios a sus hijos, sí, pero va a haber casos que no va a ser al 100%, ¿verdad? Va a ser al 80%, al 70%, al 60%, y entonces estos datos estadísticos lo hizo en relación a una función matemática, ¿no? Que en ese tiempo, al igual que ahora, se usan funciones matemáticas, ¿no? Es como decirles, chicos, una función matemática, yo sé que ustedes lo han visto en álgebra. Por ejemplo, si yo camino una cuadra en un minuto, en 2 cuadras, ¿cuántos minutos lo haré? 2, ¿sí o no? En 3 cuadras, 3, y así sucesivamente hay una relación lineal. Y eso es lo que demostró profe Mendel con sus leyes, claro que sí. Ya, profe, entonces ya hemos visto lo que es código genético, conceptos básicos de los genes, cómo es el carácter hereditario, ¿no? Y las famosas frases, ¿no? ¿Cuáles eran las famosas frases, verdad? Hay una frase también que acá más adelante voy a poner o les voy a ir adelantando. Lo que se hereda no se hurta, se dice, ¿no, chicos? ¿Correcto? ¿Qué cosa quiere decir esta frase? ¿No? Lo que se hereda no se hurta, o sea, lo que es de papá, obviamente pasa a hijo, o de tal palo, tal astilla, eso sí, sí o no, ¿no, chicos? Eso sí, también yo sé que han escuchado esa frase de ahí. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Ya, pues como de tal palo, tal astilla, o sea, de tal padre, tal hijo. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver la base cromosómica de las leyes de Mendel. ¿En qué consiste? Dice. Los dos genes alelos que codifican un carácter concreto se segregan durante la producción de gametos. Pero ¿cómo lo hace, profe? ¿Cómo lo hace? Mediante una división celular meiótica. Ahora entienden por qué la semana vimos, chicos, división celular, ¿verdad? De la mitosis y de la meiosis. En este caso es la meiosis, o sea, la meiótica. Así, cada gameto contiene un solo alelo para cada gen, lo que permite que los alelos maternos y paternos se combinen en el descendiente, que son los hijos, y se asegura la variabilidad genética. Claro que sí, chicos, porque el hijo va a tener algo de papá y algo de mamá. ¿Y cuánto suman esos porcentajes? 100%, muy bien, chicos, ¿correcto? Dice, las leyes de Mendel reflejan el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. La primera ley, ¿cómo se explica, profe? Por la migración aleatoria de los cromosomas homólogos a polos opuestos durante la anafase 1 de la meiosis. Ya, perfecto. La segunda ley, profe, ¿cómo sería? Responde al alineamiento aleatorio de cada par de cromosomas homólogos durante la metafase 1 de la meiosis. Y eso ya lo hemos visto la semana pasada en clase, ¿correcto? Pero acá estamos diciendo cómo relaciono las leyes de Mendel con la división celular a través de la mitosis y de la meiosis, ¿no, chicos? Yo sé que ustedes se recuerdan de ello, ¿ya? Dice, de este modo los caracteres hereditarios hay 2 puntos, dice, se distribuyen de modo aleatorio, o sea, la primera ley de Mendel, o se distribuyen o segregan de modo independiente, o sea, eso es lo que quiere decir la segunda ley de Mendel. No obstante, no todos los caracteres hereditarios se transmiten de modo independiente. Cuando dos genes se ubican en el mismo par de cromosomas homólogos, se denominan genes ligados. O sea, ¿qué quiere decir ligados, profe? Que van a estar casi juntos, ¿verdad? Son amigos cercanos, dicen, ¿no? Amigos ligados, ¿no? Es como si tuvieran, entre comillas, una liga que los va a unir, ¿ya? Algo así es aquí con la biología. Dice, y su herencia puede no ser independiente e incumplir la segunda ley de Mendel. O sea, ¿cuál era la segunda ley de Mendel? Que ya se van a distribuir o segregar de un modo independiente. Ya. A ver, profe, entonces, ¿qué dice la teoría cromosómica de la herencia? Dice, los trabajos de Mendel fueron ignorados hasta que nuevos avances en el campo de la citología permitieron evidenciar la relación entre cromosomas y herencia genética. Dice, la denominada teoría cromosómica de la herencia, debido a Thomas Morgan, establece esta relación. Ya, a ver. Entonces, como fueron ignorados, dice, los trabajos de Mendel, ahora Morgan aprovechó eso. ¿Y qué dijo? Dice, demostró esta teoría al descubrir los genes ligados gracias a sus estudios con la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, ¿no? Siempre recuerden, chicos, que tanto insectos como plantas
tienen su nombre científico, ¿correcto? Estos son genes que se sitúan cercanos en el cromosoma, por lo que sus caracteres tienden a heredarse juntos. Eso es obvio, ¿verdad? Los postulados de esta teoría son los siguientes. ¿Cuáles son los postulados de la teoría cromosómica de la herencia? A ver, profe, dice, los genes se sitúan en los cromosomas. Ya, eso sí es cierto hasta ahora. Los genes se ordenan literalmente en los cromosomas. Digamos que sí, en un gran porcentaje eso sí ya se ha determinado, ¿no? Con la teoría biológica celular. 3 dice, los genes próximos tienden a heredarse juntos por el proceso de ligamiento, y eso es cierto hasta ahora, porque hay ligamiento, hay como una unión, ¿no? Profe, es un enligado, pueden decir algunos, ¿no? Digamos que la palabra no es correcta, pero el fin sí lo es, o sea que te voy a amarrar. Es como que voy a amarrar dos genes y eso en la vida es imposible, ¿no? Pero al hablar de ligamiento, o sea, voy a hablar de unión. Eso sí, es el mismo concepto. Los genes pueden heredarse, dice, separados, aún estando muy próximos en el cromosoma, gracias al proceso de entrecruzamiento o recombinación genética. A ver, profe, entrecruzamiento, un nuevo término, claro que sí. Y vamos a explicarles a qué se debe ello, ¿no? El entrecruzamiento es como se habla en la teoría animal. O sea, dos animales se cruzan, ¿verdad? Se aparean, dice, ¿no? Entonces van a tener sus descendientes, un entrecruzamiento. ¿Es válido también para los seres humanos? Sí. Es como decir que los dos seres humanos, varón y mujer, van a entrecruzarse, van a tener ahí actividad, ¿no? Para fecundar y crear un nuevo ser vivo, ya sea niño o niña. Eso es lo que quiere decir. Ya, profe, entonces usted me ha explicado las tres leyes de Mendel, ¿correcto? ¿Cuál es el código genético hereditario? Acerca de los alelos me ha hablado, incluso ahora me ha hablado acerca de los alelos aplicados en la división celular, que nosotros hemos visto, chicos, la semana pasada a través de mitosis y de la meiosis celular. Ahora, vamos a ver, ¿cómo lo aplico esto, profe, en la vida real? ¿O cómo lo aplicó, no, Morgan, ¿no? Porque primero ustedes recuerdan, chicos, que los estudios del Mendel fueron, entre comillas, ignorados. Y gracias a Morgan, agarró todos esos estudios, obviamente con el permiso del científico Mendel, ¿no? Eso siempre es válido, mejorar alguna teoría, ¿ya? Pero con el paso del tiempo. Ya. Ahora, profe, ¿cómo lo aplico eso? Ahora vamos a ver a continuación. Dice así. Aplicaciones de las leyes de Mendel, dice. Aunque no todos los genes se heredan cumpliendo las tres leyes descritas por Mendel, los genes alelos se separan en la meiosis y cada gameto llevará solo un alelo. Por lo tanto, podemos predecir los resultados de los cruzamientos posibles, lo que es de gran utilidad para la mejora genética de especies en sectores como la agricultura y la ganadería. Eso es cierto, chicos, porque en la agricultura nosotros tenemos alimentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos o debemos de consumir alimentos de primera necesidad, pero de excelente calidad, ¿no, chicos? Entonces, profe, si los agricultores que cultivaron, valga la redundancia, papas, choclos, camotes, nos tienen que dar los mejores, sí, no nos van a dar los podridos, ¿no, chicos? O los que han sido masticados por los roedores, o los que están ahí tiempo, horas, ¿no? Secándose al sol. ¿Por qué? Porque eso nos puede hacer daño a nosotros, ¿correcto? Eso hablando de la agricultura y la ganadería también. ¿Por qué? Porque de repente, supongamos que a todos nos encanta la leche. Entonces nosotros vamos a la sierra, ¿no? Y vemos a las vacas, a los ganados, que están sanas y saludables. Pero ¿qué pasa si hay una vaca enferma? Se recuerdan, ¿verdad? Había una enfermedad de la vaca, ¿se recuerda? Había una gripe, ¿ya? Así como de la gripe del pollo, la gripe aviar, había también de las vacas, de los ganados. Entonces, yo para sacar la leche de la vaca tiene que ser una vaca saludable, ¿verdad? Una vaca que me dé buena leche, ¿no? Y eso como lo tengo a través de veo yo quiénes han sido sus padres, sus abuelos, entre comillas, porque los animalitos también lo tienen, profe. ¿Sí? Claro, por eso es que yo digo así. Entonces yo veo si sus padres han criado comiendo buen pasto, agua limpia, todo ello, entonces ya, pues la vaca en el que van a hacer, entonces va a brindarme buena leche. Pero si está enferma la vaca, todo me va a dar mala leche. Y eso en la vida lo puedo distribuir a los seres humanos, ¿no, chicos? Hasta en los propios animales, no, profe, tampoco. ¿Correcto, chicos? Eso tienen que tener en cuenta ahí. Vamos a ver ahí la aplicación que dice ahí. A ver. Exacto, hijo. Acá José Francisco dice el mal de la vaca loca. Exacto. Tenía un nombre científico, ¿ya? Pero el mal de la vaca loca era, ¿correcto? Y eso era, ¿por qué, profe? Porque no podíamos consumir, ¿no, hijo? El mal de la vaca loca, ¿por qué? Porque no podíamos consumir la carne.
¿correcto? Entonces, eso era el detalle, y nosotros teníamos miedo. Incluso antes de pandemia hablaron de la gripe NH1A1. Yo como químico, yo entiendo cuál es ese virus, cómo ocurre ese enlace, que al ser humano hace daño, sí, al igual que la gripe aviar. Yo sé que ustedes han escuchado, ¿no, chicos? Así como su compañero me dice, profe, ¿era el mal de la vaca loca? Sí, era el mal de la vaca loca, ¿correcto? Eso es de las vacas locas, entre comillas, entre plural hablaban, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, dice. Además, a partir de los cruzamientos ya realizados, se puede inferir a través del análisis del pedigrí si un rasgo determinado es una característica genética y por qué mecanismo de herencia se rige. Pelo castaño, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, ¿verdad? Los alelos B grande o B mayúscula, como se dice ahora, B minúscula, B minúscula y pelo rubio, ¿verdad? ¿Quién predomina ahí? ¿El pelo castaño o el pelo rubio? Entonces voy viendo ahí, ¿no? Entonces yo digo, el papá está al lado izquierdo, la mamá al lado derecho, ¿cómo nace el hijo, verdad? Con ese cabello castaño claro, ¿no, chicos? ¿Pueden verlo? En el otro lado, ¿cómo nacen los hijos? Entonces va a depender de la supremacía genética, entre comillas, ¿no? De quién va a heredar más porcentaje de mamá o de papá. Pero, profe, igual van a heredar sí o sí tarde o temprano de mamá y papá. Sí, chicos, sí o sí. ¿Correcto? Eso sí, no hay problema. Y al lado derecho está lo que es del pedigrí. ¿Cómo es del pedigrí, profe? Acerca del diagrama de flujo de colores. ¿Cuántos colores veo, profe? Solo dos, ¿verdad? Un rojo ponche vino, como yo lo veo, tal cual, y el otro es digamos, parece una mezcla de azul, ¿verdad? Pero muy intenso, ¿sí? Entonces solo veo dos colores nada más, chicos. Ahora, ya vamos a ver dos puntos más en respecto a la herencia y sexo. ¿A qué se refiere, profe? Dice. Algunos caracteres no se heredan según los postulados de las leyes de Mendel. Además, hay caracteres que las cumplen, pero tienen distinta proporción en función del sexo. Claro que sí, profe. ¿Verdad? ¿A qué sexo masculino o femenino? Se acabó. Los cromosomas humanos se dividen en dos tipos, dice, ¿no? Los autosomas o cromosomas somáticos y los heterocromosomas o cromosomas sexuales. En el ser humano, los cromosomas de los pares 1 al 22 son autosomas y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales X y Y. ¿Correcto, chicos? Ah, ya, profe. Entonces, esos son los dos tipos de cromosomas sexuales, sí, que me va a identificar a mí como varón o como mujer. ¿Correcto? Gracias a los cromosomas sexuales X y Y. Ya, profe, a ver. Vamos a leer, dice. Los heterocromosomas o cromosomas sexuales son los cromosomas que participan en la determinación del sexo, claro que sí. Los autosomas o cromosomas somáticos son los cromosomas que no determinan el sexo. Por eso ustedes habrán visto, ¿no? En videos en redes sociales, en videos científicos, ¿no? Videos de clase, en donde dicen, ¿no? Ya, el nuevo ser va a nacer, es un bebé ya, pero ¿yo con qué seguridad puedo saber si va a ser varón o mujercita o varoncito, decimos, ¿verdad? Hay que hablar como somos, chicos. Varoncito o mujercita. Entonces, ¿quién va a determinar ello? Es justamente los cromosomas que van a participar en la determinación del sexo. ¿Y quiénes son ellos? Los cromosomas sexuales. Los rasgos o caracteres ligados a los autosomas, dice, presentan una herencia autosómica. ¿Correcto, chicos? Y los rasgos o caracteres ligados a los heterocromosomas representan una herencia ligada al sexo, ya sea al cromosoma X o al cromosoma Y. Esto quiere decir que los caracteres ligados a los autosomas no están afectados por el sexo que se transmite a la descendencia, mientras que sí lo están los caracteres ligados a los heterocromosomas. Entonces, ¿quién va a determinar el sexo del bebé, profe? ¿Los heterocromosomas o las cromosomas sexuales? ¿Cuál predomina? ¿El X o el Y? O sea, el varón o la mujercita, como decimos, ¿no? Y eso va a depender justamente de una lucha de caracteres sexuales. Acá estoy haciendo un gráfico para que ustedes puedan ver cómo son los tipos de gráficos de los cariotipos humanos, reales, obviamente. Ya no he sacado esto, profe, de un libro de ciencia, porque los libros de ciencia, como ustedes saben, chicos, tanto en nivel primaria y secundaria, nivel preuniversitaria y universitario, siempre se saca de autores que han hecho su experimento en la vida real. Y no solamente con decir, ah, 1 más 1 es 2 porque es 2, pues, ¿no? O 3 por 5 es 15, pero tienes que demostrar por qué. ¿Correcto? Y aquí vemos los cariotipos humanos, cómo varían, ¿verdad? Es como la forma de tijera, pero en la forma más real, ¿no, chicos? Yo sé que ustedes tienen una mentalidad espacial excelente, que pueden ir más allá de lo evidente, como les digo a mis demás alumnos, y pensar en 3D. Entonces yo veo ahí los lóbulos, ¿correcto, chicos? Tipo tijera. Pero, profe, ahí son varios, sí, en la vida real son varios porque tú estás haciendo combinaciones, chicos.
Y acá estoy presentando solo algunas combinaciones del cariotipo humano. ¿Por qué humano, profe? Porque me importa estudiar la biología humana, o sea, del ser humano. ¿Correcto? ¿Eso es lo que nos va a importar siempre? Claro que sí. ¿Correcto, chicos? Ahí para que vean la forma real de cómo son los alelos ahí. Ya, profe, ya le entendí. Ahora, ¿cómo varía la herencia del sexo? Dice. La determinación genética del sexo es el conjunto de factores y mecanismos genéticos que hacen que un individuo presente gonadas masculinas o femeninas. La diferenciación sexual es la expresión fenotípica de esa determinación. ¿Se recuerdan del fenotipo que era, no, chicos? Yo sé que sí, el fenotipo era la parte externa, ¿verdad? Y el genotipo era la parte interna que un ser humano heredaba. En la naturaleza existen varias formas para la determinación genética del sexo, dice. ¿Qué determina el sexo? Dice, según la génica, dice un gen concreto. Ejemplos, algunas plantas. Ya, ahí está bien. ¿Qué determina el sexo? Según la teoría cromosómica, los cromosomas sexuales. Justo lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no, chicos? Ejemplos, la mayoría de las especies, incluidos los seres humanos. Claro que sí, por eso está hablando ahora último de los seres humanos, ¿no, chicos? ¿Por qué, profe? Porque usted se ha pasado hablando de las especies, ¿qué cosa? En plantas y animales, ¿verdad? Correcto, porque hemos hablado incluso de los ganados y de la famosa, el mal de las vacas locas, como decía su compañero. ¿Correcto? Y la cariotípica que hemos visto anteriormente, ¿no? Algo real, algo de verdad que ha salido en la vida real, valga la redundancia, que determina el sexo, el número de cromosomas. Y ahí voy a determinar cuántos cromosomas hay y cuál predomina. Ahí digo, ah, ya, entonces el bebé es varoncito, ¿no? O la bebé es mujercita. Y ahí recién yo puedo decir ahí. Ejemplos, las abejas, las hormigas y las avispas. ¿Correcto? Ahí es donde vemos, por ejemplo, dice, en la naturaleza existen varias formas para la determinación genética del sexo. Dice, génica, ¿qué determina el sexo? Según la génica, un gen concreto, justamente lo que había puesto ahí. Y ahora lo he puesto acá. ¿Cómo se hago? Digo, en la especie humana, dice, los heterocromosomas X e Y tienen un contenido genético y una morfología que es diferente, dice. El par XX mayúscula, chicos, por favor no se pierdan en esto, dice XX mayúscula, corresponde al sexo femenino y el par XY al masculino. El sexo se hereda con una probabilidad del 50%. Eso es cierto, chicos, con una probabilidad del 50%, yo voy a heredar todo ello, ¿correcto? En la parte de que son los cromosomas sexuales, profe, sí. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Podemos ver dos siluetas, ¿verdad? El de un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Cuáles son sus cromosomas ahí? Ah, ya. El par XX es de mujer y el par XY es del hombre, ¿correcto? Ahí vemos los gametos, cómo se da, ¿correcto? Y ahí voy a tener la hija, el hijo, ¿correcto? Por eso se dice siempre que los varones tenemos algo de carácter femenino, o sea, la docilidad, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque también tenemos los genomas, o perdón, los cromosomas XY, ¿no? Y en este caso la mujer tiene igual, XX. A tener en cuenta ello, ¿ya, chicos? Y eso va a reflejar qué cosa, profe, la herencia del sexo, porque ustedes pueden ver el gráfico, ¿verdad? ¿Quiénes dan vida? ¿Quiénes crean vida, profe Marco? Un hombre y una mujer. Al procrearse, nacen, mejor dicho, sale un nuevo ser, ¿no? Y ahí estamos. Hijo, hija, hijo, y ahí están las combinaciones posibles. Los genes situados sobre el segmento diferencial del único cromosoma X y en el cromosoma Y de los varones humanos se encuentran en hemicigosis por presentar un solo alelo, chicos, y se expresan siempre. Recuerden que es hemicigosis porque va a presentar solo un alelo. ¿Correcto? Ya, profe, dice. ¿Es el ser humano, el cromosoma X, el más grande que el cromosoma Y? En el ser humano dice, el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y, por tanto, portador de más información genética, ¿correcto? Por eso se dice, ¿quién predomina acá en la información genética, profe? Y ya hemos visto, ¿verdad? El color de ojos, el color de cabello, la estatura, por ejemplo, ¿correcto? Y eso es lo que estamos viendo ahí y lo que vamos a ver y tener en cuenta ahí. Por eso es lo que decimos así, ¿ya? A ver, ¿qué más dice ahí? Yo voy a tener que ver ahí qué cosa. Ahí, el gráfico, ¿qué me indica, verdad? El gráfico me indica ahí qué cosa. Ah, ya, que tengo ahí qué cosa. En el ser humano, el cromosoma X es el más grande que el cromosoma Y.
por tanto el portador de más información genética. Lo vuelvo a recalcar esto. Segmento diferencial del cromosoma X cuyos genes no tienen su correspondiente en el cromosoma Y. O sea, profe, ahí estamos viendo por coloración, ¿verdad? El gen del daltonismo, ¿verdad? También hemos visto el daltonismo, ¿no? Segmento diferencial del cromosoma Y cuyos genes no tienen su correspondiente en el cromosoma X. Ya, eso es válido. Y ahí vemos el cromosoma X, el cromosoma Y, correcto, en el color morado, ¿no? Ahí vemos ahí gen de un antígeno de superficie de la membrana plasmática, dice. Segmento homólogo para ambos cromosomas sexuales. Ojo, chicos, vuelvo a repetir. Lo que va a definir el sexo del bebé son los cromosomas sexuales, ¿correcto? Eso es lo que me va a definir, profe. Claro que sí. ¿Ya? A tener en cuenta ello. Ahora, ¿cómo hago la herencia ligada al sexo? Dice. Los caracteres hereditarios ligados al sexo son aquellos que vienen determinados por genes localizados en los cromosomas sexuales. Tipo de herencia ligada al sexo. Miren estos tipos, chicos. Ligada al cromosoma X, ligada al cromosoma Y y lo que van a ser influidas por el sexo. Los genes situados en el cromosoma X van a ser de forma recesiva, o sea, hijos enfermos, hijas portadoras. Es lo que les decía hace un momento, chicos. Lamentablemente, cuando papá o mamá de cualquier persona X, siempre es malo nombrar con nombres, valga la redundancia, por eso dijo de una persona X. Si ha sufrido de alguna enfermedad o algo, lamentablemente los hijos lo van a heredar. A veces es suerte, entre comillas, de que solo uno lo herede o a veces lamentablemente todos, ¿no? Digo lamentablemente, chicos, porque a mí no me gustaría ver a seres humanos, ni mucho menos niños enfermos, ¿no creen? Que no pueden caminar, que nacen con alguna anomalía, ¿no? Entonces, con alguna deficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que me indica el daltonismo y la hemofilia. Ahora, el otro, genes situados en el cromosoma Y pasa de padres a hijos. Eso es el borde peludo de las orejas, ¿verdad? El borde peludito, nosotros hemos visto en nuestras orejas, ¿verdad? A veces tenemos un borde un poco peludo. Sí o sí hay pelos, profecía. Si seas mujer o varón, sí hay. A algunos se le nota, a otros se le nota poquito nada más, pero tenemos, eso sí, ojo, se pueden revisar ahora mismo, no hay problema. ¿Es mínimo en algunos casos, profe Marco? Sí, pero de que lo hay, dice. Genes situados en los autosomas influidos por la acción de las hormonas sexuales, claro que sí. Eso como lo veo en la calvicie en los humanos, cuernos en los ovinos, ¿verdad? El ganado ovino, ¿verdad, chicos? Yo sé que ustedes han visto que tienen sus cuernos notorios, ¿verdad? Y la calvicie en los humanos, porque hay algunos, por ejemplo, papá es calvo, dicen, ¿no? O como se dice coloquialmente, disculpando la expresión, está trasquilado su cabello, profe, está pelado, ¿no? Pero lo correcto es decir, es calvo, porque proviene de la calvicie. Correcto, chicos, es porque su mamá o papá, en este caso por el papá, porque la mamá es imposible que nazca calva, pero el papá sí, ¿correcto? Y por último, aquí vamos a ver lo que son las enfermedades hereditarias, ¿no? Que no me gusta hablar de este tema porque sí o sí está presente, ¿no? Pero con un tratamiento y con un diagnóstico a tiempo, todo puede salir adelante, chicos, ya que la ciencia está muy avanzada, sobre todo en la medicina. No todas nuestras enfermedades son producidas por agentes patógenos, eso es cierto. Muchas tienen su origen en nuestro propio genoma. Es decir, que cuando nacemos venimos con ellas de serie, entre comillas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque papá pasó al hijo tal. Mamá pasó al hijo tal, lamentablemente. Hay que ser sinceros, chicos. Enfermedades hereditarias en el ser humano, ¿cuáles son? Dice. Tienen su origen en el propio ADN del individuo que las porta. Son heredadas y se transmiten a la descendencia, obviamente, ¿no, chicos? A veces ustedes han visto en novelas, en películas, en series, ¿no? Donde dice, lamentablemente la persona X sufrió de alguna enfermedad, ¿no? Tuvo cáncer, porque la mamá o el papá lo tuvo, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Tipos de enfermedades hereditarias, ahí vamos a ver, ¿no? Las cromosómicas, ¿no? Génicas que se van a dividir en monogénicas y poligénicas, o sea, de uno a muchos. Alterados los cromosomas, número, posición o parte, alterado un único gen, alterados dos o más genes y alterado el ADN mitocondrial. ¿Cuáles son estos? Los síndrome de Down, síndrome de Turner. Habrán visto, chicos, esos jovencitos y jovencitas que sufren de síndrome de Down, ¿no? Entonces, justamente porque han tenido exceso de ese cromosoma. Y ellos son muy apacibles, son unas personas nobles, que ellos no ven la maldad en el mundo. No lo ven, chicos. Ellos te abrazan, todo normal, ¿no?
Incluso cuando son niños son más apegados, cuando van creciendo todos ellos te abrazan, te saludan, ¿no? Porque está en su gen, pero a veces lamentablemente el ser humano es tan cruel que a veces cuando le miran, miran, y dicen esto, es un enfermito, ¿no? Es una enfermita, yo sé que ustedes lo han escuchado, chicos, ¿no? Pero no se dice así porque le hace sentir mal en este caso al que tiene el síndrome de Down, no directamente, porque él va a decir que has dicho una palabra, pero para él no significa nada. Pero lamentablemente, chicos, significa mucho para el mamá y la papá, para la mamá y el papá, porque estás ofendiendo a su hijo y ellos se sienten mal, ¿no? Por el solo hecho de decirlo. Porque a los padres también les va a llegar, así hay que ser sinceros, les va a llegar lo que diga, ¿no? Porque va a ignorar, porque es mi hijo, es mi hija, dirán ellos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente hay gente así, chicos, que miran eso, y eso no debemos hacer, ¿correcto? Por eso en colegios se hacen propagandas, ¿no? Promociones donde no al bullying, y no necesariamente justo a hablar del síndrome de Down, sino de otras deficiencias que algunos alumnos pueden tener. Por ejemplo, profe, que no puedan ver bien, ¿no, chicos? Yo sé que en alguno de su clase, por lo menos, si no es en su clase o en el colegio, usan lentes o anteojos, como lo digan, ¿no, chicos? Es porque es corte de vista. ¿Y de quién lo heredó? De mamá o de papá, ¿correcto? Pero por eso no sirve burlarse, chicos. No al bullying, por favor, entre ustedes también, ¿correcto? Dice, nuestro entorno y estilo de vida tiene gran influencia en la aparición de las enfermedades poligénicas. Por ejemplo, los genes que provocan diabetes tipo 2 están muy influenciados por hábitos como la sobrealimentación y la falta de ejercicio físico. Aquí viene lo que siempre desde un inicio les dije, no consuman gaseosas en exceso, chocolate, nada dulce, no, porque si tú tomas gaseosa diario, tú dices, profe, pero estoy jovencito, pues, ¿no? Tengo 13 años, 14, 15, 16. Y la enfermedad, chicos, no perdona a nadie, no ve de condición sexual, condición económica, condición religiosa, no. La enfermedad le da a quien quiere enfermarse. Hay que ser sinceros, chicos. Y yo siempre les he dicho desde un inicio, ¿verdad? Si quieren tomar gaseosas, si alguien les invita unas las 500, por ejemplo, a mí me han invitado en cumpleaños o en algún buffet o algún almuerzo, donde he ido normal, de cortesía lo tomo uno o dos, pero no me voy a tomar 10 vasos, ¿no, chicos? 20 vasos tampoco, porque la exageración es mal, ¿correcto? Otras enfermedades, como podemos ver, son las fibrosis quísticas, el Alzheimer y la esquizofrenia, ¿no? El Alzheimer es la pérdida de memoria y la esquizofrenia viene a ser aquel que ya tiene como una enfermedad mental, ¿no? Que daña a la gente y todo ello. Y las migrañas y demencia, ¿no? Incluso se da la demencia senil también, que se vuelven locos, orates, ¿no? Justamente porque es un factor hereditario. Bueno, chicos, eso ha sido toda la clase por hoy. Vamos a ver lo que es la evaluación final para que ustedes lean, comentan y lo traten de resolver. ¿Ya? Miren, vamos a leer. Dice así. La enfermedad de Huntington es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Observar el pedigrí de la imagen correspondiente a una familia afectada con esta enfermedad. ¿Se recuerdan ese gráfico que les mostré, no, chicos? Ahí está el gráfico y ustedes lo van a hacer. Es algo sencillo. Como van a ver el gráfico que están de dos colores eran, ¿verdad? Y ahora vamos a partir de papá verde, mamá rojo, ¿correcto? Papá verde, mamá rojo. ¿Y cómo se va a dar esto? Dice. ¿Cuáles serían las posibles genotipos de todos los miembros? Ojo, se refiere de todos los miembros familiares, como teniendo de cabeza a papá y a mamá, obviamente, ¿no? Porque ahí nacen los hijos y así sucesivamente, dice. ¿Cuáles serían los posibles genotipos de todos los miembros? Ahí tú vas a ver cuáles serían los propios genotipos, ¿verdad? Fenotipos no, chicos, genotipos. Y eso es fácil de ver. Yo sé que lo van a ver en la diapositiva 15 o 14, si no me equivoco. Dice, si la persona IHS dice, H5, perdón, tiene 3 hijos varones, ¿qué probabilidad tienen sus hijos de desarrollar la enfermedad? Eso también hay que ver, porque abajo te digo la coloración, ¿qué significa, chicos? Hombre normal, hombre con la enfermedad de Huntington y mujer con la enfermedad de Huntington, ¿no? Luego dice, la persona III3, H3, está pensando en tener un hijo. ¿Qué probabilidad tiene su hijo de padecer esta enfermedad? Acá hablamos de probabilidades. ¿Se recuerdan que hablamos del primer neto que era el 100%, no, chicos? Luego del 75% y luego del 50%. Entonces, uno de esos tres, ustedes me van a decir cuál es el porcentaje. Y eso es fácil de verlo. Cuando vean la diapositiva, lo van a desarrollar perfectamente. Ya, chicos, porque ahí te indico qué cosa es el cuadrado verde, el círculo verde, el cuadrado rojo y el círculo rojo. Sigamos el otro, dice.
Copia este texto en tu cuaderno y complétalo de las siguientes palabras. A ver, voy a contar cuántas palabras. Mira, ahí pueden ver ADN, amniótico, aminocentesis, anomalía, desarrollo, diagnosticar, drogas, ecografías, malformaciones, prevenir, umbilical. Aquí es todo un poco lo que hemos visto hasta ahora, chicos, que relaciona lo que es mitosis, meiosis, y solamente ustedes van a completar en esos espacios en blanco qué palabra va ahí. ¿Correcto? ¿Por qué, profe? Esto es importante para su retroalimentación de las 3 últimas semanas que hemos visto la clase. ¿Ya, chicos? Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Dice, algunas enfermedades hereditarias se pueden, ¿qué se pueden? Ya puedes saber, ¿verdad? ¿Qué sería ahí? Prevenir, ¿verdad? En los bebés antes de nacer. Correcto, ahora la tecnología ha avanzado tanto en la ciencia médica que nosotros vemos que nuestros bebés nazcan saludables. Y eso va a depender también de la buena alimentación de la mamá y obviamente del papá también, ¿verdad? Porque el papá está donando su espermatozoide. Entonces, lamentablemente, cuando el papá es borracho, drogadicto, hay que ser sinceros tal cual, chicos, el hijo lamentablemente puede nacer con alguna malformación genética, justamente. Y peor, si la mamá también se droga o fuma o bebe alcohol, ahí también se sufren las consecuencias. Ya chicos, van a completar ahí todo ese recuadro. Y por último, aquí es una pregunta que les digo, dice, una pareja formada por una mujer y un hombre sanos siente cierta preocupación a la hora de tener hijos, ya que los padres varones de ambos son hemofílicos, ojo, o sea, los abuelos. ¿Cuál es la probabilidad de que sus descendientes padezcan hemofilia? Representa este emparejamiento con sus porcentajes. Como les digo, chicos, o va a ser 100% o 75% o 50% y ustedes me van a decir cuál es el porcentaje, ¿correcto? Me van a indicar ahí. Y van a representar ese emparejamiento. ¿Se recuerdan? De 2 por 2 será igual a 4, de 4 por 4 16 y de uno solo, y ustedes me van a decir, porque estamos hablando de una pareja conformada por papá y mamá, y luego me hablan de abuelo, abuela. Ojo, los padres varones de ambos son homofílicos. Estamos hablando del papá y del papá de la mamá. Ya chicos, a tener en cuenta esos conceptos. Bueno chicos, hasta aquí ha sido la clase. Muchas gracias por su atención. No olviden chicos, por favor, repasar la teoría. Esta teoría la Miss Xiomara se los va a pasar, ¿correcto? Para que tengan ahí en su banco de datos y puedan repasar cada semana más, ¿correcto? Y tengan más conocimiento de biología en su vida. Ya chicos, ahí he puesto unos grafiquitos ahí para que ustedes vean que en cada clase pongo diferentes gráficos de acuerdo al tema, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y esperen a la Miss para que les tome su asistencia. No olviden, por favor, repasar estos temas, chicos, por favor. ¿Sí? Repasen. Muchas gracias, chicos. Nos vemos hasta la otra semana. No se olviden de resolver estos 3, ¿ya, chicos? Bueno, gracias, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Repasen, por favor, ¿sí? Ya no nos queda nada para acabar el año escolar y los que van a hacer promoción, como me comentaba la Miss, que todo les vaya bien, pero también no dejen de lado sus estudios. ¿Ya, chicos? Gracias. Gracias, hijo. Cuídate, José Francisco. Nos vemos. Hasta luego, Miss. Cuídense. Hasta luego. Sí, profesor. Ya, hijo, hasta luego. Cuídense.